Im lại con bà đi, thằng con mất dạy này. Bà im đi, đừng có quá đáng như vậy. Tôi quá đáng hồi nào? Hola queridos amigos, la historia de hoy hará que todos contengan la respiración mientras la siguen. Cuando supo que la señora Sam había contado absolutamente todo sobre sus malas acciones a su esposo, el señor Kwan, y que él ya conocía toda la verdad, la señora Hoa estalló de furia. La rabia la hizo perder completamente el control. Sin pensarlo ni un segundo más, la señora Hoa se lanzó directamente hacia la casa de Huyen. La puerta del portón fue empujada con fuerza y se abrió de golpe. En medio del patio vacío su voz resonó llena de odio. «Oye tú, sal aquí ahora mismo». Pero lo más inquietante es que, en ese momento ni Huyen ni Ye estaban en casa. Solo quedaba la señora Sam completamente sola. La furia de la señora Hoa se volvía cada vez más aterradora. Nadie sabe qué podría hacer cuando se enfrente cara a cara con la señora Sam. ¿Será que ese odio la llevará a cruzar todos los límites? Si Ye no regresa a tiempo, ¿qué pasará en ese pequeño patio? Y después de todo lo que ha ocurrido, hay una gran pregunta que no deja de rondar la mente de Ye. ¿Sigue siendo esa pequeña casa un lugar seguro para Huyen y Maya? ¿O ya es momento de que Ye lleve a toda la familia lejos de allí, para construir un nuevo hogar en un lugar muy lejano y así escapar de una mujer llena de odio como la señora Hoa? ¿Ustedes qué piensan? Según ustedes, ¿Ye debería quedarse y enfrentar la situación o irse para proteger a su familia? Déjenos su opinión en los comentarios, porque esta decisión podría cambiar por completo el destino de toda la familia de Huyen. La noticia de que la señora Sam había contado todo a el señor Kwan llegó a oídos de la señora Hoa en una tarde pesada, como si estuviera a punto de desatarse una tormenta. En solo unos segundos, su rostro cambió por completo. La taza de té en su mano fue apretada con tanta fuerza que el agua se derramó sobre la mesa. «Esa vieja», se atrevió a decírselo a Kwan, murmuró la señora Hoa con la voz temblando de rabia. Un momento después, la ira explotó. Golpeó con fuerza la taza contra la mesa. La porcelana se hizo pedazos. «Esa vieja entrometida, ni siquiera es asunto suyo, y aún así se mete». Sus ojos estaban rojos de furia. En la mente de la señora Hoa, en ese momento solo había un pensamiento. Si el señor Kwan lo sabía todo, entonces todo se vendría abajo. Su reputación, su familia, y todo lo que había intentado ocultar durante tanto tiempo. Apretó los dientes. «Bien». Su voz salió como un silbido frío. «Así que quieres contarlo todo, ¿verdad?». Se levantó de golpe. «Te voy a enseñar cuáles son las consecuencias de eso». Sin pensarlo más, la señora Hoa salió corriendo de la casa. El camino de tierra que llevaba a la casa de Huyen estaba silencioso aquella tarde. El viento soplaba entre las hileras de bambú junto al camino, produciendo un largo susurro. Pero los pasos de la señora Hoa eran apresurados y pesados. Cada paso caía sobre el suelo lleno de rabia. En su mente aparecía la imagen de la señora Sam. Cuanto más pensaba, más crecía su furia. «Esa vieja», murmuró. «¿Quién se cree que es para arruinar mis asuntos?». Soltó una risa burlona. «Si hoy no le doy una lección». Empezó a caminar más rápido. La tela de su ropa se agitaba con fuerza en el viento. No pasó mucho tiempo cuando el portón de madera de la casa de Huyen apareció frente a ella. Dentro del patio, todo seguía tranquilo. El viento movía suavemente las hojas de los plátanos. La pequeña mesa de bambú en medio del patio seguía en su lugar. Pero esa tranquilidad estaba a punto de romperse. La señora Hoa se acercó. No llamó. No tocó la puerta. Empujó con fuerza el portón. El portón se abrió de golpe. El ruido resonó en la tranquila tarde. En el patio, la señora Sam estaba en una esquina del jardín agachada arrancando hierbas junto al huerto. Al escuchar el fuerte ruido, levantó ligeramente la cabeza. Con solo mirar un instante, ya entendió quién estaba en la puerta.
La señora Joa, con el rostro rojo de rabia, entró directamente al patio, sus ojos llenos de furia, y gritó con fuerza: «Oye tú, sal aquí». El grito agudo resonó por todo el patio. Pero la señora Sam no se apresuró. Dejó la cesta de verduras en el suelo. Se sacudió suavemente las manos en la ropa. Luego salió del jardín con calma. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Cuando se detuvo a unos pasos de la señora Joa, la señora Sam habló. Su mirada estaba tranquila. «Otra vez usted». Su voz era baja sin temblar. «Ha venido aquí a buscar problemas». Esa frase fue como echar más leña al fuego de la señora Joa. Ella gritó de inmediato: «¿Todavía se atreve a preguntarme eso?». Apuntó directamente al rostro de la señora Sam. ¿Por qué se atrevió a contarle todo al señor Kwan? No es asunto suyo. ¿Con qué derecho se mete? Su voz se hacía cada vez más fuerte. El ambiente en el patio se volvió tenso. Pero la señora Sam seguía inmóvil. Su mirada se volvió fría. Dio un paso adelante. Solo un paso, pero fue suficiente para que la señora Joa se detuviera un momento. «Si yo no lo decía», respondió lentamente la señora Sam. «Entonces, ¿qué pensaban hacer ustedes? Echarle toda la culpa a mi hijo, ¿verdad?». La señora Joa se quedó paralizada por un instante. Pero la señora Sam continuó. Su voz bajó, pero cada palabra era clara. «Si ustedes se atrevieron a hacerlo, entonces deben atreverse a asumirlo». Miró directamente a la señora Joa. «Una persona cruel como usted debería estar en la cárcel junto con su hijo». El patio quedó completamente en silencio, como si incluso el viento hubiera dejado de soplar. Esa sola frase fue suficiente para volver loca a la señora Joa. «Cállese», gritó. Su rostro estaba rojo. Sus manos temblaban de rabia. En medio de su furia, la señora Joa levantó la mano y golpeó con fuerza la mesa de bambú en medio del patio. ¡Rum! La mesa tembló violentamente. El vaso con agua cayó al suelo. El sonido de algo rompiéndose resonó con fuerza. Pero la señora Joa no se detuvo. Siguió golpeando la mesa con fuerza. La mesa de bambú se volcó. Cayó al suelo. Los pedazos de vidrio se esparcieron por todo el patio. La señora Sam retrocedió ligeramente un paso. En sus ojos apareció por un instante una señal de preocupación. Pero siguió de pie. No dio la espalda. No huyó. La señora Joa respiraba con dificultad. Sus ojos estaban llenos de odio. Apuntó directamente al rostro de la señora Sam. «¿Crees que por decir unas cuantas palabras ya me ganaste?» Su voz bajó, pero se volvió mucho más peligrosa. «Esto no ha terminado». Soltó una risa fría. «Vas a arrepentirte de haber abierto la boca». El viento de la tarde sopló más fuerte de repente. Las hojas de plátano se agitaron con un largo susurro. El aire en el patio se volvió pesado, casi imposible de respirar. La señora Sam miró a la señora Joa. En su interior apareció de repente un presentimiento inquietante. Sabía que la mujer que tenía delante no se detendría fácilmente. Pero justo en ese momento, desde fuera del portón se escucharon pasos. Alguien estaba entrando al patio muy rápido. La señora Joa se detuvo. La señora Sam también giró la cabeza para mirar hacia la entrada. Nadie sabía quién era la persona que acababa de entrar. Pero esa aparición inesperada podría hacer que todo estallara aún más. El patio de la casa de Huyen todavía estaba lleno de sonidos de caos. La pequeña mesa de bambú había quedado volcada. Los pedazos de cuencos rotos estaban esparcidos por todo el suelo de tierra. Las sillas de bambú también habían sido empujadas hacia un lado. La señora Joa estaba de pie en medio del patio respirando con dificultad, con los ojos todavía rojos de rabia. Mientras señalaba a la señora Sam, dijo con voz dura: «Recuerda bien lo que te digo. Esto todavía no ha terminado. Una vieja entrometida como tú, tarde o temprano tendrá que pagar por esto». Después de decir eso, la señora Joa sacudió con fuerza la manga de su ropa.
Se dio la vuelta lista para salir directamente por el portón. En su cabeza todavía hervía la rabia. Pero justo cuando había dado apenas unos pasos, desde el pequeño callejón afuera se escucharon pasos apresurados. Una figura apareció en la entrada del portón. La señora Hoa se detuvo. La señora Sam también giró la cabeza para mirar. La persona que acababa de llegar era Ye. Entró rápidamente desde el callejón con pequeñas gotas de sudor en la frente. Probablemente había regresado corriendo después de escuchar que algo no estaba bien. Pero cuando cruzó el portón, Ye se quedó completamente inmóvil. Su mirada recorrió todo el patio. La mesa de bambú volcada, los cuencos rotos por el suelo. Y la señora Sam retrocediendo unos pasos hacia atrás. En solo unos segundos, el rostro de Ye se oscureció. Entendió de inmediato lo que había pasado. Su mirada se movió lentamente hacia la señora Hoa. El aire en el patio se volvió pesado de repente. Cuando la señora Hoa vio a Ye en sus ojos, apareció un destello de molestia. Pero aún así intentó mostrarse tranquila. Soltó una risa burlona. «Oh, Ye, llegas justo a tiempo». Ye no respondió de inmediato. Entró lentamente al patio, cada paso firme y pesado. Su mirada seguía fija en el desastre frente a él. Cuando pasó junto a la mesa de bambú volcada, Ye se agachó y la levantó. Una de las patas de la mesa estaba rota. La sostuvo en la mano. Luego miró hacia la señora Hoa. Su voz se volvió grave. «¿Usted hizo esto?» La pregunta fue muy corta, pero estaba llena de contención. La señora Hoa soltó una risa despreciativa. «¿Y qué? ¿Este patio es de tu familia? ¿O acaso no puedo entrar?» Ye se puso de pie. Su mirada se volvió fría. «Entrar puede», dijo despacio. «Pero romper las cosas de mi casa. Y oh si no». Sus palabras hicieron que la tensión en el patio aumentara aún más. La señora Hoa lo miró con furia de inmediato. «¿Tu casa? No olvides que todavía no se sabe de quién es realmente este terreno». Se acercó un poco más, su voz llena de desafío. Además, la señora Hoa miró de reojo a la señora Sam. «Yo solo vine a hablar con esta vieja entrometida. Si ella no se hubiera metido en los asuntos de mi familia, hoy no habría pasado nada de esto». Ye apretó los puños, pero aún así intentó mantener la calma. Dio un paso adelante y se colocó ligeramente frente a la señora Sam. Un gesto muy pequeño, pero suficiente para mostrar que estaba protegiéndola. Ye miró directamente a la señora Hoa. Su voz era baja pero firme. Ya terminó de hablar. La señora Hoa soltó una risa fría. «Number, lo que pasa entre el señor Kwan y yo no le corresponde a ella ir contándolo». Ye frunció el ceño. «Usted hizo algo mal», dijo directamente. «Entonces la gente lo dice. ¿Qué tiene que temer?» Esas palabras tocaron justo su punto más sensible. La señora Hoa estalló de inmediato. «Tú, no creas que puedes hablarme así». Dio otro paso hacia adelante. Apuntó directamente al rostro de Ye. «¿Tu familia cree que es tan limpia? Ya veremos cuánto tiempo más pueden vivir en paz». El aire parecía volverse cada vez más denso. Una fuerte ráfaga de viento cruzó el patio. Las hojas secas rodaron por el suelo. Ye miró a la señora Hoa sin parpadear. Su voz se volvió más profunda. «Lo diré por última vez. Salga de mi casa. Ahora mismo». El patio quedó completamente en silencio. Los dos se miraban como si fueran dos llamas enfrentadas. La señora Hoa soltó una risa burlona. Una sonrisa llena de veneno. «Está bien. Me voy». Se dio la vuelta y caminó hacia el portón. Pero cuando pasó junto a Ye, se detuvo un segundo. Su voz bajó fría como el hielo. «¿Crees que decir la verdad ya lo arregla todo?» Inclinó ligeramente la cabeza. «Esto apenas está empezando». Después de decir eso, la señora Hoa salió directamente por el portón. Su figura desapareció rápidamente por el callejón. El patio volvió a quedar en silencio. Pero ese silencio era más pesado que nunca. Ye se quedó quieto un momento.
Luego se volvió hacia la señora Sam. ¿Está bien? La señora Sam negó suavemente con la cabeza. Pero en sus ojos aún había preocupación. Jess soltó un largo suspiro. Sin embargo, su mirada seguía dirigida hacia el callejón por donde la señora Hoa se había ido. En su interior apareció de repente un presentimiento muy oscuro. Esa mujer no se detendría fácilmente, y tal vez las verdaderas tormentas para la familia de Huyen apenas estaban comenzando. El patio de la casa de Huyen fue quedando en silencio poco a poco después de que la señora Hoa se marchara. Pero no era un silencio de paz, era un silencio pesado, como si una tormenta acabara de pasar, pero el cielo siguiera cubierto de nubes oscuras. La pequeña mesa de bambú estaba inclinada hacia un lado con una pata completamente rota. Algunos cuencos rotos estaban esparcidos por el suelo, reflejando destellos fríos bajo la luz del final de la tarde. Ye estaba de pie en medio del patio mirando alrededor en silencio. El viento de la tarde soplaba entre los plátanos detrás del jardín, haciendo que sus largas hojas se agitaran con un susurro. Ese sonido hacía que el patio se sintiera aún más vacío. Ye se inclinó ligeramente. Empezó a recoger uno por uno los pedazos de los cuencos rotos. Los pequeños fragmentos de porcelana afilados le raspaban un poco las manos, pero aún así los recogía con cuidado y los colocaba en una cesta de bambú. Cada vez que se agachaba y volvía a levantarse, la escena de hacía un momento volvía a aparecer en su mente. El rostro de la señora Hoa rojo de rabia, sus ojos llenos de odio, su voz estridente resonando por todo el patio. Ye suspiró. Nunca había sido una persona que buscara problemas. Siempre había pensado que si uno aguantaba un poco, al final las cosas se calmaban solas. No quería lastimar a nadie, ni crear más rencores. Pero hoy, lo que había hecho la señora Hoa no le dejaba tranquilo. Ye se puso de pie, miró la mesa de bambú con la pata rota. Su mano tocó ligeramente la pata de la mesa. Solo por un ataque de rabia, murmuró. Dejó todo el patio destrozado. Pero lo que realmente le preocupaba no era la mesa, era la señora Sam. Si él hubiera llegado un poco más tarde, si la señora Hoa hubiera perdido un poco más el control, todo podría haber sido diferente, muy diferente. Ye giró la cabeza hacia el porche de la casa. La señora Sam estaba sentada en una vieja silla de bambú. Seguía mirando el patio en silencio. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos aún se notaba el cansancio después del enfrentamiento de hacía un momento. Ye tomó una escoba de bambú. Empezó a barrer el patio. El sonido de la escoba rozando el suelo seco se escuchaba áspero. Los pequeños fragmentos de porcelana fueron juntándose poco a poco. El patio empezó a verse más ordenado, pero en el corazón de Ye, la inquietud no desaparecía. Mientras barría pensaba, esa mujer, seguro que no se va a detener. Su mirada se dirigió hacia el callejón por donde la señora Hoa se había ido. El camino del pueblo estaba ahora silencioso. Pero en su memoria, la mirada de la señora Hoa cuando se marchó seguía muy clara. No era la mirada de alguien que se rinde. Era la mirada de alguien que está alimentando un profundo rencor. Ye apretó con fuerza el mango de la escoba. De pronto un pensamiento apareció en su mente. Si Huyen y Maya hubieran estado en casa hace un momento, se detuvo. Su corazón se apretó ligeramente. Maya aún era pequeña, y Huyen era una persona tranquila y amable. Si ellas hubieran tenido que enfrentarse a la furia de la señora Hoa, ni siquiera quería imaginar lo que podría haber pasado. Ye se quedó quieto un momento. Luego miró alrededor de la pequeña casa. Esta casa, aunque sencilla, los había protegido durante muchos años. Cada rincón del patio, cada árbol, cada viejo ladrillo, todo estaba lleno de recuerdos. Pero ahora, este mismo lugar se estaba convirtiendo en el objetivo de personas llenas de odio. Ye soltó un suave suspiro. Una idea empezó a formarse con más claridad en su mente. Tal vez, murmuró, si Huyen se queda aquí,
No estará segura. Miró hacia los campos a lo lejos. Tal vez debería comprar otro terreno, un poco más lejos. Construir una casa nueva para Huyen. Un lugar tranquilo. Un lugar donde nadie los conozca. Un lugar donde personas malvadas como la señora Hoa no puedan venir a causar problemas. Ese pensamiento le hizo sentir el corazón pesado, porque irse significaba dejar todo atrás, pero quedarse podría ser aún más peligroso. Ye dejó la escoba. Caminó lentamente hacia el porche. La señora Sam seguía sentada allí. Cuando lo vio acercarse, levantó ligeramente la mirada. Ye se detuvo frente a ella. Pasó un momento antes de que hablara. Su voz era más baja. Si hace un rato no hubiera llegado a tiempo. Se detuvo un instante. Quizá todo habría sido mucho peor. La señora Sam lo miró. Su mirada se volvió más suave. Ye bajó la cabeza. No pensé que esa mujer pudiera ser tan cruel. Atreverse a venir hasta aquí a destrozar cosas. Y encima amenazar a mamá. Su voz se volvió un poco ronca. No por miedo, sino por rabia y por impotencia. La señora Sam levantó suavemente la mano y tomó la de Ye. Su mano estaba arrugada por los años, pero seguía siendo cálida. «No te preocupes», dijo suavemente. «Estoy bien». Lo miró con una expresión llena de cariño. La gente como ella, cuanto más se enfurece, más descontrol se vuelve. Pero al final, la maldad nunca gana. Ye asintió ligeramente, pero su mirada seguía pesada, porque entendía muy bien una cosa. Las personas como la señora Hoa no se detienen fácilmente. Ye volvió a mirar hacia el callejón una vez más. El viento de la tarde seguía soplando entre los bambúes. El camino del pueblo seguía vacío, pero dentro de él, una inquietud seguía latente. ¿Será que, después de lo ocurrido hoy, la señora Hoa volverá con un plan aún más peligroso? Y si eso pasa, esta pequeña casa seguirá siendo un lugar seguro para Huyen y Maya. ¿O ya ha llegado el momento de que Ye tome una decisión importante para el futuro de toda la familia? Desde el inicio del callejón, se escucharon unos pasos conocidos. «Maya camina más despacio, hija». La voz de Huyen sonó suave. El portón de madera se abrió lentamente. Huyen entró al patio todavía con una pequeña bolsa en la mano. Maya corría detrás de ella sosteniendo una flor silvestre que acababa de recoger en el camino. Pero apenas entró al patio, Huyen se detuvo de repente. Miró alrededor. La mesa de bambú ya estaba levantada, pero una de sus patas estaba sostenida provisionalmente con un ladrillo. Aún quedaban algunas marcas en el suelo. El ambiente en el patio se sentía extraño. Ya no estaba esa sensación de tranquilidad de siempre. Huyen miró hacia el porche de la casa. Ya estaba de pie allí. La señora Sam estaba sentada a su lado, pero en los rostros de ambos se notaba cierta pesadez. Huyen caminó rápido hacia ellos. Anna Ye lo miró. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? Ye se sorprendió un poco al verla. En solo un segundo, ocultó la preocupación de su rostro. Forzó una leve sonrisa. «No pasa nada», dijo rápidamente. Solo que a la mesa de bambú se le rompió una pata y la estaba arreglando. Huyen miró la mesa. Su mirada mostró un poco de duda. ¿Se rompió? En ese momento Maya entró corriendo al patio riendo alegremente. «Abuela Sam». La niña corrió a abrazarla. «Mire esto, recogí una flor». La señora Sam sonrió y acarició el cabello de Maya. Pero en sus ojos aún se notaba un poco de preocupación cuando miró hacia Ye. Huyen todavía no apartaba la mirada de él. «¿Seguro que no pasó nada?», preguntó en voz baja. Ye asintió. «Sí», respondió suavemente, solo que la mesa ya estaba muy vieja. Intentó hablar con normalidad. «Ah, ¿a dónde fueron ustedes dos que regresaron hasta ahora?». Huyen respondió. «Llevé a Maya un momento a casa de la abuelita del barrio. También nos dio un poco de estas verduras». Maya intervino con entusiasmo.
y también me dio dulces. En el patio todos soltaron una pequeña risa. El ambiente pareció relajarse un poco, pero Huyen seguía sintiendo que algo no estaba bien. Miró hacia la señora Sam. ¿Se siente bien, abuela? La señora Sam negó suavemente. Sí, hija, estoy bien. Intentó sonreír. Pero cuando Huyen se giró por un momento, la señora Sam y Ye se miraron brevemente, una mirada muy rápida, como si compartieran el mismo secreto. Ye volvió la cabeza hacia el callejón. En su interior aún sentía un peso. Sabía que ocultarle la verdad a Huyen solo era algo temporal. Pero si Huyen llegaba a saber que la señora Hoa había venido a causar problemas, seguro se preocuparía. Tal vez incluso se asustaría. Y eso era algo que Ye no quería. Pero también entendía algo. Esta tranquilidad tal vez no duraría mucho, porque en algún lugar allá afuera, la señora Hoa probablemente todavía estaba planeando algo aún más peligroso. Y cuando esa tormenta regresara, ¿podrá Ye proteger a su familia una vez más